Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde les traemos todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Hoy tenemos un chismecito jugoso pero jugosísimo. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin, y lo que aparentemente está pasando detrás de cámaras, según redoble de tambores amigos cercanos a Kerem. Sí, escucharon bien. Así que si son tan chismosos como yo o simplemente fans de esta parejita que nos robó el corazón en Senkalkapm, no se pueden perder este vídeo. Antes de que empecemos con toda la bomba, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de noticias, rumores y secretos del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande y Kerem fue una de las más queridas y comentadas. Pasamos de ver su química en la pantalla a suspirar con sus fotos juntos, sus viajes, sus miradas cómplices. Eran la pareja perfecta. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos quedamos con el corazón roto. Pero como en todo buen culebrón turco, parece que la historia no termina ahí. Últimamente han surgido muchísimos rumores, especulaciones y señales que apuntan a que podría haber algo más pasando entre ellos. Y es aquí donde entran en juego los famosos amigos de Kerem. Según estas fuentes anónimas, Hande estaría bastante preocupada por la situación de Kerem. ¿Preocupada por qué? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, Kerem está pasando por un momento complicado, un periodo de mucha presión y estrés. No voy a entrar en detalles específicos para no comprometer a nadie, pero les puedo decir que tiene que ver con proyectos profesionales, decisiones importantes y quizás también con un poquito de problemas personales. Ahora, ¿por qué Hande estaría preocupada? Aquí es donde las teorías empiezan a volar. La más obvia y la que muchos fans esperan, es que todavía haya sentimientos entre ellos. Después de todo, una relación tan intensa no se olvida de la noche a la mañana. Quizás a pesar de la separación, Hande sigue sintiendo un cariño especial por Kerem y se preocupa genuinamente por su bienestar. Imagínense la escena. Hande como la exnovia preocupada, intentando apoyar a Kerem desde la distancia, quizás enviándole mensajes discretos, preguntando a amigos en común cómo está. Es digno de una telenovela. Pero ojo, no todo es tan romántico como parece. También existe la posibilidad de que la preocupación de Hande sea simplemente por el respeto y la amistad que quedó después de la relación. No olvidemos que trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos muy importantes y construyeron una relación que, aunque haya terminado románticamente, pudo haber dejado una base sólida de amistad. En este caso, la preocupación de Hande sería más platónica, un simple deseo de que Kerem esté bien y supere este momento difícil. Otra teoría, quizás un poco más conspirativa, es que la preocupación de Hande esté relacionada con la imagen pública de ambos. Después de todo, son dos figuras muy importantes en Turquía, y cualquier cosa que le pase a uno afecta directamente al otro. Si Kerem está pasando por un mal momento, esto podría dañar su reputación y, por extensión, también afectar la imagen de Hande. En este escenario, la preocupación de Hande sería más estratégica, buscando proteger su carrera y evitar cualquier escándalo que pueda perjudicarlos a ambos. Pero volvamos a los amigos de Kerem, que son los que nos dieron la información inicial. Según ellos, Kerem está consciente de la preocupación de Hande y, aunque no se han visto ni hablado directamente, agradece el gesto. Aparentemente, Kerem valora mucho la opinión de Hande y le importa saber que ella se preocupa por él. Incluso algunos de estos amigos afirman que Kerem todavía tiene sentimientos por Hande y que no descarta una posible reconciliación en el futuro. Aquí es donde mi corazón de fanático empieza a latir con fuerza. Ahora bien, es importante tomar toda esta información con pinzas. Recuerden que estamos hablando de amigos cercanos, fuentes anónimas que podrían tener sus propias agendas o simplemente estar exagerando la situación. No hay nada confirmado oficialmente ni por Hande ni por Kerem, así que todo esto son solo especulaciones basadas en rumores. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando bastante fuerte. Además de la preocupación de Hande, también hay otros indicios que alimentan los rumores de una posible reconciliación. Por ejemplo, se ha visto a Hande y Kerem en los mismos lugares en diferentes ocasiones, aunque siempre intentando mantener la distancia y no ser fotografiados juntos.
También han surgido comentarios en redes sociales que apuntan a que se están siguiendo mutuamente de cerca, dando me gusta a publicaciones que hacen referencia al otro. Son pequeños detalles, pero que para los fans son como señales divinas. Otro factor importante a considerar es la química innegable que existe entre Hande y Kerem. Incluso después de su separación, cada vez que se los ve juntos en público, se puede sentir la tensión en el aire. Hay miradas, sonrisas tímidas, gestos sutiles que demuestran que todavía hay algo ahí. Y eso es algo que no se puede fingir, ni siquiera para las cámaras. Ahora, dejando de lado los rumores y las especulaciones, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Independientemente de lo que esté pasando entre ellos, merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos ni juzgarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar a ver qué les depara el futuro. Y hablando del futuro, ¿qué creen que pasará con Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán siendo amigos? ¿O tomarán caminos separados para siempre? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios abajo del vídeo con sus teorías, predicciones y deseos. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También quiero recordarles que este vídeo es solo una recopilación de rumores y especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de lo que está pasando realmente entre Hande y Kerem. Así que por favor, no tomen esta información como una verdad absoluta. Simplemente disfruten del chisme y diviértanse un rato. Y bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y misterio. Resumiendo, según amigos cercanos a Kerem, Hande estaría preocupada por la situación que está atravesando Kerem. Los motivos de esta preocupación son inciertos, pero podrían estar relacionados con sentimientos persistentes, amistad o incluso una preocupación por su imagen pública. La verdad es que no sabemos qué está pasando realmente entre ellos, pero los rumores y las señales apuntan a que podría haber algo más que una simple amistad. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido. Recuerden que si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso. Y lo más importante, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría favorita? Los leo a todos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque este culebrón turco no se va a resolver en un solo capítulo. Profundicemos un poco más en esas señales, en esos me gusta sospechosos y en las declaraciones, a veces ambiguas, de los allegados a la expareja. Agárrense fuerte. Empecemos por analizar las razones por las que Kerem podría estar atravesando un momento de presión y estrés, según nuestras fuentes. Como ya saben, la fama tiene un precio, y tanto Hande como Kerem están constantemente en el ojo del huracán. Sus agendas están repletas de proyectos, compromisos publicitarios y eventos sociales. Esta vorágine puede ser agotadora y generar una gran ansiedad. En el caso de Kerem, las fuentes cercanas mencionan proyectos profesionales como una posible fuente de estrés. Recordemos que Kerem, además de actor, está intentando abrirse camino como productor. Este salto creativo implica una gran responsabilidad y la necesidad de tomar decisiones importantes que pueden afectar su futuro profesional. Imaginen la presión de tener que elegir entre diferentes guiones, directores y actores, sabiendo que una mala elección podría costarle caro. Además, Kerem es un hombre muy ambicioso que siempre busca nuevos desafíos. Recientemente se rumoreó que estaba considerando un proyecto en Hollywood, lo que implicaría mudarse a Estados Unidos y comenzar de cero en un mercado muy competitivo. Esta decisión no es fácil, ya que implicaría alejarse de su familia, amigos y fans en Turquía. Menudo dilema. Pero no todo es trabajo en la vida, ¿verdad? Los problemas personales también podrían estar contribuyendo al estrés de Kerem. Aunque no se han dado detalles específicos, es sabido que mantener una vida privada saludable cuando se es una figura pública es todo un reto. La presión mediática, los rumores y las especulaciones pueden afectar las relaciones personales y generar conflictos familiares. Pobre Kerem. Ahora bien, ¿cómo encaja Hande en todo esto?
¿Por qué estaría tan preocupada? Como mencionamos antes, la teoría más romántica es que todavía siente algo por Kerem. Y no sería la primera vez que una pareja famosa retoma su relación después de un tiempo separados. Recordemos que Hande y Kerem compartieron momentos muy intensos durante el rodaje de Senkalkam. La química entre ellos era innegable y la relación que surgió en la pantalla se trasladó a la vida real. Además, Hande es una persona muy sensible y empática. Es probable que a pesar de la separación, le preocupe el bienestar de Kerem y quiera apoyarlo en este momento difícil. Quizás recuerde cómo se sentía él cuando ella misma atravesó momentos complicados en su carrera y quiera devolverle el favor. ¡Qué gesto tan bonito! Pero también es posible que la preocupación de Hande tenga un componente estratégico. Como ya dijimos, la imagen pública es muy importante para ambos. Si Kerem está pasando por un mal momento, esto podría afectar la percepción que tiene el público sobre él y, por extensión, también sobre Hande. En este caso, la preocupación de Hande sería más una forma de proteger su propia carrera y evitar cualquier escándalo que pueda perjudicarlos a ambos. Y no nos olvidemos de las redes sociales, que son un hervidero de rumores y especulaciones. Los fans de Hande y Kerem están constantemente analizando cada uno de sus movimientos, buscando pistas que confirmen una posible reconciliación. Los me gusta sospechosos, los comentarios enigmáticos y las fotos en los mismos lugares son interpretados como señales de que algo está pasando entre ellos. Por ejemplo, hace poco se vio a Hande en un restaurante que Kerem frecuenta. Aunque no hay pruebas de que estuvieran juntos, los fans no tardaron en especular sobre un posible encuentro secreto. La imaginación de los fans no tiene límites. También se ha comentado mucho sobre los me gusta que Hande y Kerem se dan mutuamente en Instagram. Aunque son muy discretos y selectivos, los fans están convencidos de que estos me gusta son una forma de comunicarse en secreto y mantener viva la llama de su amor. Es como un código secreto para enamorados. Pero como siempre es importante mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. Recordemos que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente ni por Hande ni por Kerem. Es posible que los fans estén interpretando las señales de forma errónea y que no haya nada más que amistad entre ellos. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Hande y Kerem sigue generando una gran expectación. Los fans siguen suspirando por su amor y esperando una posible reconciliación. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, informándoles de todos los rumores, especulaciones y señales que surjan en torno a esta pareja que nos robó el corazón. Así que ya saben, mi gente, no se pierdan el próximo capítulo de este culebrón turco. La historia continúa. Y prometo que les traeré más chismecito jugoso en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y no se olviden de comentar. ¿Cuál es su teoría favorita? Los leo a todos.